Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Como saben, el día de ahora, sábado 23 de septiembre de 2023, tenemos programado lo que es la sesión sincrónica, del curso de especialización en didáctica del álgebra. Ahorita son las 8:16. Esta sesión está programada para las 8 en punto, así que voy a ir dando inicio a lo que es la temática que estaba prevista para este día. De momento, pues no tenemos estudiantes conectados, así que la sesión estará quedando grabada. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues recordarles que tenemos diferentes medios para los que ustedes pueden expresar sus dudas. Tenemos mensajería en plataforma, tenemos por ahí foro de dudas, tenemos también lo que es el correo electrónico de mi persona y pues también tenemos ahí el grupo de WhatsApp. Entonces, antes de quizás de dar inicio, quizás un recordatorio que ya tenemos por ahí lo que son las notas del segundo avance. Pedirles disculpas en algunos de los casos, con algunos de los trabajos que me tracé un poco y mencionarles que para compensar un poco esto, pues voy a extender la fecha de entrega. Vamos a extenderla hasta el martes 3 de octubre, para que así pues tengan unos 3 días más para que puedan realizar la entrega y ahí a través del grupo de WhatsApp los voy a convocar a una reunión para que nos pongamos de acuerdo con las defensas. Mencionarles también que algunos trabajos, pues por ahí se le han hecho algunas observaciones que son bastante delicadas, ¿no? Entonces esperemos que para la última entrega, que es la que tiene mayor ponderación, pues todas esas observaciones estén subsanadas, ¿no? Igual para aquellos pues que no hicieron entrega de instrumentos de recolección de datos, pues esperemos de que no haya mayor dificultad, ¿no? Porque la idea de que entregaran los instrumentos era poder revisar, ¿no?, en la segunda entrega lo que es la operacionalización de variables y poder revisar los recursos o los elementos de recolección de datos, los cuestionarios o las preguntas de entrevista para los que iban a hacer entrevista y pues así poder evaluar la relación de confiabilidad y validez que puedan tener los instrumentos con relación al tema de investigación, ¿no? Entonces, en algunos casos se les bajó alguna ponderación por no entregar los instrumentos de recolección de datos, ya que eso estaba contemplado ahí en la rúbrica. Dicho esto, recordarles, no, siempre cualquier duda, cualquier consulta que tengan con referencia, este, a las observaciones o a los temas, pues también podemos estar habilitando algún día diferente de sábado, porque no sé, la verdad, si es que han tenido alguna dificultad para conectarse los sábados. eh, Como no me lo han hecho saber a mí, pues no sé si existe alguna dificultad para conectarse y podemos pues reunirnos en otro día, en otro horario, pero para eso pues ustedes tendrían que solicitármelo o informarme, por ejemplo, que no tienen disponibilidad sábado para poder hacer el cambio, ¿no? Dicho esto, iniciamos entonces con el contenido que estaba previsto para este día. Voy a comenzar por proyectar mi pantalla para poder compartirles la presentación que se ha elaborado pues para este día. Bien, en este momento ya estoy compartiendo pantalla. Eh, este contenido básicamente es un resumen sobre la investigación que el autor desarrolló, en este caso, sobre qué son las diferentes interpretaciones que se le dan al símbolo X en el tema de polinomios en educación básica, ¿no? Entonces vamos a ver algunos elementos. Mencionarles de que acá es un pequeño resumen el que se ha tratado de elaborar de esta investigación. Eh, por ejemplo, el apartado metodológico no lo he incluido por acá y es bastante importante que veamos cómo es que ellos desarrollaron en este caso lo que es
el método, ¿no? O la forma en que se iba a llevar a cabo la investigación y la recogida de datos para poder posteriormente llegar al análisis, ¿no? ¿Cuál es el plan de análisis? Todos esos elementos están ahí en la parte metodológica de esta investigación. Nosotros ahora vamos a ver algunos principios epistemológicos, teóricos, sobre lo que es la enseñanza de la matemática. Vamos a ver la interpretación, entre la interpretación entre la explicación y la comprensión del concepto y algunos de los hallazgos que el autor en este documento expresa, ¿no? Esos son los tres elementos, pues, que nosotros vamos a abordar por acá. Comenzamos con algunos de los principios epistemológicos de la matemática. Nos dice que el problema de la comprensión está en la recolección, está relacionado, perdón, con cómo se concibe el conocimiento matemático, asumiendo que los términos y expresiones matemáticas denotan entidades abstractas que se hace necesario explicar qué entiende por comprender un objeto matemático. Muchas veces nosotros nos encontramos con dificultades a la hora de tratar de representar elementos de la realidad mediante expresiones algebraicas. Y es en sí por la forma en que concebimos el mundo real y la forma en que concebimos las matemáticas como tal. Estas construcciones que se hacen son objetos matemáticos que cumplen con ciertas propiedades y características que a veces nosotros, cuando estamos desde el rol de docentes tratando de enseñar estos contenidos, no profundizamos en sí en qué está representando una variable, o mejor dicho, no definimos muchas veces qué es en sí la variable, sino que nos centramos en hacer que los estudiantes realicen operaciones con esta y que agarren esa práctica, ¿no? Que agarren esa experticia en la forma en que tratan las variables para poder resolver ecuaciones, pero a veces el trasfondo, que es el más importante, que es el significado de la variable, qué es lo que está representando esa letra en sí, no lo definimos para el estudiante, ¿no? De hecho, dentro de los hallazgos que menciona el autor, ese es uno, ¿no? Que nos centramos, digamos, en la parte algorítmica para resolver problemas y no en sí en que el estudiante comprenda la conceptualización de lo que es la variable utilizada en un polinomio. También nos dice que la matemática como un sistema conceptual, nos dice que es un sistema conceptual lógicamente organizado. ¿Qué quiere decir esto? Que un concepto va construido a base de otros conceptos previos. Entonces, por ejemplo, al llegar a demostrar algún teorema en particular de algún tema algebraico, ese teorema necesita unas herramientas que previamente deben de estar suficientemente claras para que el estudiante comprenda la demostración, ¿no? Entonces, todos los contenidos matemáticos y algebraicos están construidos de forma lógica, de forma organizada, desde algo específico a llegar a algo más general o a una generalización de algún concepto. Por ejemplo, podemos ver el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es bastante famoso y que tiene diversidad de demostraciones. En este teorema podemos ver de que comenzamos a veces relacionando la igualdad, ¿no? De C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, y comenzamos, ¿no?, con ejemplos puntuales y llegamos luego a la representación mediante áreas, de que el área de la hipotenusa, del cuadrado formado por la longitud de la hipotenusa, es la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos, ¿no? Cuadrado formado de longitud del cateto, de cada cateto, ¿no? Entonces, para llegar a esa generalización, pasamos por conceptos previos. Por ejemplo, ahí tenemos que tener claro lo que es el concepto de área, tenemos que tener claro el concepto, en este caso, de longitud, tenemos que tener claro también el concepto de potencia y todos esos, perdón, todos estos elementos han sido construidos de forma lógica y de un orden específico para que el estudiante al final pueda comprender, pues, la demostración de ese teorema. Entonces, todos, absolutamente todos los contenidos matemáticos y algebraicos tienen esta construcción o tienen a la base esa construcción y es la forma en que nosotros comprendemos la matemática, ¿no? Y nos dice que ha sido aceptado como parte del sistema que puede considerarse como una realidad textual y un componente de la estructura global que puede ser manipulado como un todo para crear nuevos objetos matemáticos. Luego dice que genera objetos matemáticos que son representados semióticamente por signos y símbolos. Por ejemplo, cuando ya vemos nosotros la utilización de varias variables o de una variable, pero vemos coeficientes, vemos potencia, vemos suma, vemos resta, multiplicaciones y divisiones en esa expresión algebraica,
ya es un objeto particular. Por ejemplo, una función, que es un polinomio, puede estar representando diversos problemas de la vida real. Por ejemplo, el lanzamiento de una pelota, ganancias de determinada empresa bajo algunas condiciones iniciales, etcétera, ¿no? Otra forma de verlo es que la matemática como ciencia no puede ser entendida sin referencia a la naturaleza especial de la comunidad científica que lo construye. Es decir, no podemos aislar la matemática de la ciencia como tal y de los autores de estos avances matemáticos. De todo avance matemático encuentra su base en lo que es una problemática en el mundo real. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, surjan, por ejemplo, teorías como, por ejemplo, la ley de seno, ley de coseno, era a veces para resolver problemas del entorno, es decir, problemas que a su base encontraban condiciones que se asemejaban a triángulos, en este caso, que cumplían esas condiciones y a través del desarrollo de esa base teórica matemática es como se llega a soluciones de problemas de la vida real. Entonces no podemos separar lo que es la naturaleza de la matemática, que es básicamente creada para poder solventar problemas del mundo real. Y nosotros a veces como docentes nos olvidamos de eso y excluimos, ¿no? El hecho de eh, que hacemos que el estudiante vea la matemática como algo aislado, algo totalmente aislado de la realidad o del mundo que lo rodea, cuando en realidad es lo contrario. La naturaleza encuentra su base, o la naturaleza de la matemática encuentra su base, lo que son estos elementos que sirven para resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces nosotros nos alejamos de eso y pues es un craso error que solemos cometer, ¿no? Centrándonos a veces en los recursos o en las soluciones algorítmicas. Nos dice que todo esto implica que algunos conceptos necesitan años de esfuerzo para su desarrollo dentro de una ciencia. Por ejemplo, el desarrollo de un concepto nos dice que los conceptos configuran una red en la que unos derivan del contexto cotidiano y otros fueron generados a partir de unos procesos de abstracción sucesivos realizados eh, por los matemáticos y su ciencia. Por otra parte, del poder de la matemática como ciencia estriba en sus abstracciones y generalidades. Es decir, la potencia más grande que tiene la matemática en sí es el poder llegar a esas generalizaciones, poder llegar a esos teoremas, a esas leyes que bajo ciertas condiciones, si se cumplen las condiciones, se puede aplicar determinado contenido matemático o concepto matemático. Y eso nos sirve para aplicarlo en diversos campos. Muchas disciplinas utilizan a su base lo que es la matemática. Por ejemplo, podemos ver en física, en química, por ejemplo, el balanceo de ecuaciones, utilizan a su base lo que es sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos también, por ejemplo, en física lo que son las leyes del movimiento, que a su base están toda la parte de vectores, ¿no? Todo lo que son los conceptos que tienen que ver con álgebra lineal, ¿no? Entonces, podemos ver que a su base, si no se hubiera podido de la matemática llegar a esas abstracciones, esas aplicaciones sería difícilmente eh, pudiesen facilitar el trabajo en esas otras áreas. Entonces, de esta forma podemos ver aquella implicación que tiene a su base lo que es el desarrollo o la potencia que tiene el desarrollo matemático a través de sus generalizaciones. Luego tenemos que en consecuencia de lo anterior, algunos conceptos matemáticos no pueden aprenderse directamente del entorno cotidiano. Es decir, hay conceptos matemáticos que no se pueden aprender directamente porque no se ve, digamos, a simple vista una aplicabilidad. Por ejemplo, podemos ver contenidos como, por ejemplo, los de álgebra moderna, grupos abelianos, tenemos anillos de polinomios que tienen ciertas características que son abstracciones, son elementos que a veces que no son palpables en la vida real y que no pueden aprenderse directamente de los problemas que nos encontramos en el entorno. Pero esto no quiere decir que estas teorías no tengan aplicabilidad. Muchas teorías en su momento, teorías matemáticas en su momento, no tenían aplicabilidad y con el transcurso de los años han ido surgiendo elementos producto de estas teorías, ¿no? Sino a través del proceso de abstracción y elaboración por los matemáticos y su ciencia. Esto lo mencionó el autor Kemp en el año de 1999. En este sentido, el aprendizaje conceptual
ha de ocupar un papel central dentro de la educación matemática, que es lo que menciona el autor de esta investigación. Y luego pues pasamos a la interpretación entre la explicación y la comprensión. Aquí me llama bastante poderosamente la atención cómo es que el autor hace una relación directa entre el contenido, cómo se aprende el contenido, y que a través de la explicación de ese contenido o a la lectura de ese contenido es como el estudiante llega a un aprendizaje real. Muchas veces dicen algunos docentes que el aprendizaje, o mejor dicho, el contenido matemático se aprende al 100% una vez que ya somos capaces de explicárselo a alguien más. Y razón no falta, ¿no? Según este autor nos dice que la polaridad entre explicación y comprensión no se trata de cómo, no se trata como una dualidad única, sino que como una dialéctica compleja y sumamente mediatizada, por lo que el término interpretación puede ser aplicado al proceso completo que engloba la explicación y la comprensión. Como dialéctica, en este caso, nos dice que en la dialéctica es enfocada primero en como un paso de la comprensión a la aplicación y luego como un paso de la explicación a la comprensión. La primera fase del proceso, esto es el tránsito de la comprensión a la explicación. Supone el hacer conjeturas acerca de lo leído y escuchado y será en un primer momento una captación ingenua del sentido del texto en su totalidad. Imaginémonos que nosotros vamos a estudiar un contenido nuevo en matemática, un contenido que no hayamos visto previamente. Nosotros en un primer momento desarrollamos una lectura y realizamos una interpretación a base de la lectura que estamos desarrollando. Ahora, esa lectura puede ser que esté acertada o no sobre lo que en sí el texto matemático quiera reflejar. No sé si ustedes se acuerdan la primera vez, por ejemplo, que vieron la definición de límite, que veíamos por ahí dos entornos, uno con epsilon que estaba alrededor de las imágenes de f de x y el otro con delta que estaba creando un entorno alrededor de la preimagen de x, ¿no? En ese caso, decía que el límite existía si esos valores de f de x menos el epsilon era menor que el delta y si el otro entorno existía. Es decir, a medida que se acercan los elementos del dominio a X, también se van acercando las imágenes a f de X. Entonces, esa es una interpretación que al inicio nosotros cuando vemos la primera vez la definición del límite nos cuesta, porque nosotros no estamos acostumbrados a definiciones como la de epsilon, que es un valor extremadamente pequeño y que es mayor que cero, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a tener la necesidad de dar valores, ¿no? De 0,25, 0,5. Y en nuestra mente no creamos esa interpretación correcta de que en realidad lo que está haciendo es eso, o sea, haciendo dos entornos, uno en el dominio, uno en el rango, y a medida que las preimágenes se van acercando a X en el dominio, también las imágenes se van acercando en f de X, que es el rango, ¿no? Entonces, esa es la interpretación correcta que debiésemos de hacer. Pero creo que ninguno de nosotros, la primera vez que desarrollamos lo que es la lectura de esa definición del límite, creo que ninguno llegó a esa interpretación, o son pocos los que llegan a la interpretación correcta en ese apartado. Entonces, necesita de una serie de análisis, de releer la misma definición o el mismo concepto para llegar a una interpretación correcta, ¿no? Más que cuando es un concepto abstracto, ¿no? Luego nos habla de como explicación, nos habla del proceso de asimilación. Nos dice que en la explicación se despliega una amplia gama de proposiciones para describir, relacionar hechos, acontecimientos, leyes y teorías, perdón, haciendo uso de procedimientos hipotéticos deductivos, mientras que la comprensión entendemos o captamos como una totalidad de la cadena de sentidos parciales en un acto de una síntesis. Nos habla que al inicio, pues nosotros comenzamos haciendo conjeturas acerca de lo que leímos. Leemos la definición o leemos el contenido y comenzamos a pensarnos, a interpretar lo que el texto dice. Aunque aquí
quizás haciendo un pequeño paréntesis, a veces nosotros tendemos a tener más dificultades a veces para entender definiciones matemáticas porque el texto original a veces no está en español. Muchas veces están en otro idioma y el hacer la traducción a nuestro idioma, pues hay palabras que no tienen el mismo significado que el que está ahí, entonces tendemos a tener más dificultades a la hora de entender. Una vez que tenemos, digamos, claro lo que estamos leyendo, comenzamos a hacer conjeturas, ¿no? Comenzamos a analizar el contenido o la definición que estamos tratando de aprender y comenzamos a pensar y a razonar con base a los elementos que estemos tratando de entender, ¿no? Luego dice comprender lo escrito para luego explicar. Es decir, una vez comprendemos o creemos que comprendemos a totalidad la definición y somos capaces de replicarla, luego pues tratamos de explicar y de argumentar el porqué es de esa forma, ¿no? Y luego validamos la conjetura mediante argumentación. Comenzamos a nosotros mismos a hacernos preguntas para responderla con base a los elementos de la definición como una forma de validar el proceso que hemos realizado. Es una forma de verificar que lo que hemos comprendido es lo mismo que el libro o el texto nos está tratando de explicar, ¿no? Una vez se ha pasado por el proceso de aplicación, llegamos al apartado de apropiación, que es cuando hacemos ese contenido o ese concepto matemático nuestro, cuando lo entendemos por totalidad y somos capaces, pues, de replicarlo o explicárselo a alguien más, ¿no? Nos dice que apropiarse implica hacer propio lo que era extraño, es decir, algo que para mí era complicado, pues al apropiarme ya es, digamos, más natural que yo aplique esos conceptos. Para ello, el lector interpretante debe superar la distancia, el distanciamiento entre el espacio temporal y cognitivo de lo que es el emisor del discurso y es el rasgo de dialecto, es decir, debemos de separar quién escribió el concepto o el autor del libro que estemos leyendo de nuestra propia interpretación. Y tenemos que llegar digamos, al conocimiento de qué es lo que el autor quería plantear en su definición y interpretar ese concepto y apropiarnos o hacerlo nuestro, ¿no? También dice que el distanciamiento no es un fenómeno cuantitativo, supone una necesidad de intereses y un esfuerzo para superar la separación cultural. Como les mencionaba, muchas veces hay textos matemáticos que son muy buenos en algunos lenguajes, que de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado que hay docentes cuando nos han dado clase en la universidad, que no nos mandan a leer la traducción del libro, sino que nos mandan a leer el libro original en el idioma en que fue escrito. Yo recuerdo haber estado tratando de traducir libros de inglés a español, incluso de portugués a español, ¿no? Porque a veces deciden de que leído en el idioma nativo es más fácil de comprender el concepto que leer una traducción que otra persona ya hizo. Y a veces son traducciones que hacen personas que no tienen conocimiento matemático. Entonces, al haber palabras que no significan lo mismo en un idioma o tienen varios significados, tienden a cometer errores de traducción. Dice que en consecuencia la lectura y la escritura tienen un lugar en esta lucha cultural mediante la lectura. El sentido del texto es rescatado de la separación y colocado en una nueva proximidad, ¿no? Y luego pues pasamos a revisar los hallazgos que en este caso el autor este, resalta. Veamos por acá, nos dice que dice el autor que cuando analizamos la clase introductoria del tema de polinomios del lunes 2 de febrero del 2004 encontramos que el término polinomio queda definido como es una expresión algebraica que se simboliza mediante letras. Y tienen por acá la captura o la fotografía del cuaderno de apuntes de donde sacaron esta definición. En esta definición, los vocablos referidos a las expresiones algebraicas no son objetos de atención y por tanto no se mencionan de forma significativa, a partir de lo cual reflexionamos y nos preguntamos: ¿entiende el estudiante qué es una expresión algebraica mediante la definición que se ha dado?
Y también quedará definido en forma adecuada el concepto de polinomio. ¿Será que el estudiante entiende de forma correcta que es una expresión algebraica? Y aparte de eso, ¿será que está bien definida la forma en que lo han hecho el concepto de polinomio? Y por acá ponen la captura, ¿no? Que aquí dice que polinomio, dice, es una expresión algebraica simbolizada mediante letras. No hay mayor, no habla de variables, no habla de coeficientes, no habla de potencias, no habla de operaciones. eh, ¿Será que únicamente con esa definición, tal cual está ahí, está bien definido lo que es una expresión algebraica? Pues sería de revisarlo, ¿no? También nos dice que desde el punto de vista conceptual, este, diremos que tal definición corresponde a una noción abordada con cierta ambigüedad, que es lo que estábamos revisando, ¿no? Porque el conjunto de coeficientes no queda definido, es decir, habla de operaciones, pero no habla de coeficientes, de potencias, y aunque hablase de, o en los ejemplos, porque en los ejemplos aparece, si regresamos a la lámina anterior, vemos que sí tienen los coeficientes, sí tienen las potencias y están las operaciones, pero no hay una restricción sobre esos coeficientes o esas potencias, es decir, no dice a qué conjunto pertenecen cada uno de los coeficientes, no dice si son enteros, si son racionales, si son reales, es decir, no está definiendo a qué conjunto pertenecen, entonces no es del todo, digamos, este, específica lo que es la definición, ¿no? No queda del todo clara. Y de ahí habla del término variable. Cuando se examinan las definiciones dadas a cada uno de los elementos que conforman la expresión algebraica, detectamos que la palabra variable aparece asociada a la definición de coeficiente. Y coeficiente dice que son los números que se multiplican por la variable. Es decir, la variable no ha sido definida qué es en sí la variable. Únicamente dice que el coeficiente es el número asociado a la variable, pero no se ha definido en en este caso, lo que es la definición de variable. Sin embargo, dice, ella apenas es nombrada y se representa por el símbolo X como es usual. Su aparición ocurre en un ambiente que presumimos cotidiano tanto para los docentes como para los estudiantes, es decir, que es mencionada sin hacer referencia a su connotación semántica dentro de las expresiones matemáticas en estudio. Aparece como un accesorio que quizás no amerite mayor explicación. Dentro de la identificación nos dice que los ejemplos dados por la profesora y que aparecen registrados en el cuaderno son utilizados como ejercicios para asegurar la correcta identificación de los elementos del polinomio. Aquí no importa saber el qué, quién y qué hacen si la variable dentro de una expresión algebraica llamada polinomio. Solo importa nombrarlos sin que ello necesariamente implique un conocimiento o una explicación o alguna reflexión sobre qué es en sí. Este proceso de identificación mediante la asignación de nombres a cada elemento es logrado con un relativo éxito, pues en el cuaderno dirigido a los estudiantes, estos identificaron con cierta facilidad los elementos. El 54% de los estudiantes respondió que identificaron con facilidad. Es decir, si al estudiante le presentan un problema como este y le piden que identifique coeficientes, que identifique exponentes, que identifique el grado del polinomio, tal cual ha sido definido acá, no tienen mayor dificultad para poderlo identificar. Ahora, cuando se le solicite el valor numérico o variable, en este sentido aparece la definición ya de variable, que toma un valor particular, si X toma un valor particular, o puede tomar un valor general en el término de función, si está representado una función sobre dos conjuntos, ¿no? De un conjunto A un conjunto B. Nos dice que estas clases posteriores en los contenidos de valor numérico de un polinomio se describen las operaciones algebraicas con polinomios, en este caso, adición, sustracción, multiplicación y división, con las correspondientes reglas algorítmicas para efectuar los cálculos. En ella el término variable desaparece como la palabra. No obstante, queda su representación mediante la cotidiana X. Ya no hablamos de variables, sino que ya aparece la X y está representando una variable, pero ya desaparece el nombre de variable.
con lo que se efectúan las operaciones algebraicas con polinomios. Hay que hacer énfasis en este sentido en que muchas veces nosotros como docentes nos interesa el trabajo algebraico, entonces nosotros replicamos problemas algebraicos en los cuales el estudiante tiene que sumar, restar, multiplicar, o dividir polinomios, y no sabemos si en sí comprende qué es o qué representa cada letra de las que están ahí. De este análisis diremos que la palabra variable aparece descrita explícitamente en dos ocasiones, una para hacer referencia al coeficiente y la segunda para indicar que la variable debe ser sustituida por un valor determinado y calcular el valor numérico del polinomio con ese valor asignado a la variable. En ese caso nos encontramos un contraste bastante esencial. El primero es cuando definen este coeficiente, que es el número que está asociado a la variable. Y luego a la variable cuando le dan un valor numérico y obtenemos un valor asignando dependiendo del número que se le dé a la variable. Esas dos son las dos caracterizaciones que encontró, los dos hallazgos que encontró el autor con referencia a la investigación que hizo en los cuadernos de los estudiantes. Luego él se pregunta, ¿destrezas o comprensión conceptual? ¿Qué es más importante? Que el estudiante sepa resolver de forma algebraica, algorítmicamente, funciones o polinomios, o que entienda el concepto en sí. ¿Qué es más importante? Las operaciones con los polinomios son desarrolladas manipulando el símbolo X sin presentar atención al significado que subyace en dicho símbolo. Dentro de esto, pues no sé si ustedes se han dado cuenta cuando estamos enseñando a resolver ecuaciones lineales, que nosotros a veces también cometemos el error que buscamos que el estudiante aprenda mecánicamente a resolverla. Nosotros decimos, si un valor está sumando, pasa a restar, si está multiplicando, a dividir, si está como potencia, pasa a raíz, a radicar, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en este sentido? O sea, estamos tratando como docentes de facilitar la parte de trabajo con ecuaciones lineales al estudiante. Se la estamos facilitando desde el punto de vista que es más fácil que él recuerde que si está sumando pasa a restar, que está restando a sumar, está multiplicando a dividir o de dividir a multiplicar, pero en sí el concepto de adición, de inverso aditivo, inverso multiplicativo, que en realidad es lo que está ocurriendo ahí, el estudiante no lo domina. Entonces, es un aprendizaje, digamos, en el cual nosotros no nos basamos en la comprensión del concepto, sino en que aprenda a operar o que adquiera destrezas algebraicas. Entonces, ese es uno de los hallazgos que se encontró, ¿no? El hecho de que se buscaba más potenciar las destrezas del estudiante que la comprensión del contenido algebraico. Nos dice que al parecer existe mayor preocupación por desarrollar destrezas operatorias en detrimento de un aprendizaje conceptual. Se ignora que detrás de los símbolos matemáticos subyacen conceptos asociados a los que es necesario presentar mayor atención y lo que deseamos es un aprendizaje significativo. En consecuencia, consideramos que en la enseñanza de las matemáticas prevalecen las acciones didácticas a desarrollar cálculos y no a reflexionar sobre los conceptos implicados en tales operaciones. En este sentido, el concepto de variable y la correspondiente símbolo aparecen como referidos durante el desarrollo de los ejercicios. Y ahí pues finalizamos el contenido pues que teníamos previsto para este día. Bien, creo que no contamos con participantes. Nos vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario que tengan sobre los contenidos o sobre lo que es el proyecto de investigación, pues ya saben que pueden contactarme a través de los diferentes medios habilitados, como son mensajería plataforma, tenemos por ahí foro de dudas, tenemos correo institucional y pues también tenemos el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, pues estoy a la orden. Les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana.